Bueno, muy queridísima iglesia, de verdad que es un verdadero placer poder dirigirme en esta mañana, será para vosotros mañana cuando lo escuchéis, a todos vosotros con mucho cariño. De verdad que cuando Gregorio me planteó la posibilidad de compartir con vosotros, me alegré porque sois una iglesia querida. Queremos tanto a Gregorio y Susi como a cada uno de vosotros en los momentos que hemos podido compartir más o menos, pero recordamos algún que otro hermoso retiro, ¿verdad? Qué lejos vemos ahora esos tiempos, con los tiempos que corren. Y de eso quiero hablarles, amigos, o hablaros, mejor dicho, en esta mañana. Bueno, este cómodo sillón donde estoy sentado es el sillón donde cada día con mi cafecito de buena mañana me siento para leer y para orar. Para mí tiene un significado muy especial, ¿no? Entonces, espero que el estar sentado en mi lugar de intimidad y de reposo con Dios también me dé la autoridad y la unción necesaria, ¿no?, para poder compartiros la palabra en este día. ¿Qué tal si ponemos este tiempo en manos del Señor, amigos y queridos hermanos? Y oramos entonces. Padre, gracias. Gracias por este tiempo de abrir, de compartir tu palabra, de detenernos para reflexionar en tus cosas, en tu historia, en lo que nos acontece, en los tiempos que corren. Señor, queremos escuchar tu voz, Padre. Queremos, al abrir tu palabra, ser buena tierra, que nuestros corazones puedan recibir todas las promesas y toda la esperanza que está contenida en tu divina palabra. Prepáranos, Señor, y haznos no solo buena tierra, no solo buenos oidores, sino también hacedores y cumplidores de tu santa palabra. Bendícenos en este tiempo, Padre. En tu santo nombre oramos. Amén y amén. Amados, pues este mensaje yo hoy lo titulé Atalayas y agricultores de nuestros tiempos. Bueno, por una razón fundamental. Un atalaya es aquel que en contextos militares se sube encima de la torre en el castillo para otear el horizonte y para mirar cuándo puede venir algún peligro y así apercibir al pueblo, al ejército, para que todos estén bien preparados. El atalaya es aquel que otea el horizonte y previene sobre lo que va a venir. Y evidentemente tenemos que ser atalayas de nuestro tiempo. Dice la palabra, un versículo muy conocido por todos, pues se está utilizando mucho en estos tiempos de pandemia y de crisis globalizada, Segunda de Crónicas, capítulo 12, 32, que dice así, referido a la tribu de Isaacar, que era una de las tribus que se unió a David, dice que eran hombres entendidos en los tiempos y que sabían lo que había que decir a Israel. Y eso nos toca en estos difíciles tiempos, hermanos, ser muy entendidos en los tiempos. Y eso tiene que ver con saber mirar en el horizonte y discernir los tiempos que nos están viniendo. También dice la palabra en Romanos 13, 11, dice así, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. De nuevo Romanos nos habla de que tenemos que ser conocedores del tiempo. Y sabéis, queridos, que la palabra tiempo en griego tiene dos acepciones principales, cronos y kairos. Cronos, nosotros vivimos en Occidente. En Occidente aquí todo, por lo menos hasta que el parón al que nos han obligado, en Occidente, o Occidente se caracteriza porque todo va muy a prisa. Vivimos en la cultura del capitalismo, de la comercialización, donde de pronto el pararnos a meditar, a reflexionar o a otear es visto como una pérdida de tiempo, todo va muy a prisa. Vivimos en una cronocracia, ¿no? De hecho, si tuviéramos que elegir alguna ilustración para definir el concepto de uno de los significados de la palabra tiempo en griego, cronos, elegiríamos un reloj o un cronómetro que va marcando incansablemente el paso del tiempo, ¿no? Pero el asunto es que la Biblia no es un libro occidental, sino un libro oriental. Y en Oriente el concepto del tiempo es otro bien distinto. En Oriente hay una costumbre de meditar, de pararse, de reflexionar. Ese es el concepto de Sela,
que de pronto vemos ahí al lado de algún salmo. Detente, medita, reflexiona en todo eso, ¿no? Estos tiempos que corren y el parón obligatorio, la pausa, el stand-by en el que el mundo ha tenido que ser puesto, es un poco como un sela impuesto. De pronto estamos obligados a detenernos, a parar, a meditar, a reflexionar. Hay un tiempo que tenemos que saber discernir y es el tiempo cronos, pero fijaros, amados, que el tiempo presente, lo que estamos viviendo, es el cronos. Es decir, el tiempo presente, lineal, consecutivo, todo lo que está aconteciendo, eso es el cronos. El tiempo que en la palabra está bien definido cuando en 2 de Corintios capítulo 4 de los versículos 7 en adelante, sobre todo el 18 en adelante, dice: pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven que son temporales, cronos, sino las que no se ven, que son eternas, kairos. No nos toca, amados, mirar el cronos, las circunstancias presentes, nos toca mirar el kairos, la sola y soberana voluntad de Dios que está por encima de lo circunstancial, ¿no? Entonces tenemos que aprender a discernir bien el kairos de Dios y a procurar estar atentos a los signos de los tiempos para ver lo que Dios nos está indicando en su palabra. Hay muchas personas que hoy son prisioneros del temor, prisioneros de la duda, prisioneros de la incertidumbre. Y la palabra nos dice en Zacarías 9, dice lo siguiente, versículo bien interesante, dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os aseguro que os restauraré el doble. Cuando dice volveos a la fortaleza, es volvernos al lugar seguro, al lugar que es de nuestra raíz, de nuestra seguridad, que es donde estamos confinados todavía, en nuestros hogares. Ahí hemos sido obligados, en nuestra primera fortaleza. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Si tenemos que ser prisioneros de algo, que sea prisioneros de esperanza, porque por ella vivimos, por ella somos, y esa es la esperanza que este mundo, con un futuro tan incierto, necesita escuchar de tus labios y de los míos, de la Iglesia de Jesucristo, que pronto me da la impresión de que se va a manifestar con más poder del que tuvo nunca. Y evidentemente tenemos que estar preparados, porque Dios no va a utilizar ángeles para traer un mensaje o una palabra a este mundo. No, Dios nos va a utilizar a ti y a mí, que somos su cuerpo y que somos, por tanto, la Iglesia de Cristo. El año 2020 es bien interesante. El año 2020 cierra una primera generación. Las generaciones tradicionalmente eran de 40 años, pero ahora todo va muy aprisa. Estamos asistiendo a una aceleración de vértigo en los cambios sociales, ¿no? Entonces las generaciones ahora son cada 20 años. Quiere decir que el 2020, el año en el que estamos, cierra la primera generación del milenio. Y en estos primeros 20 años, en esta primera generación del milenio, se han dado más cambios y más radicales que en todo el siglo pasado. Eso es una realidad tremenda. Ese ambiente de incertidumbre y de temor fue inaugurado en la primera generación del milenio, cuando allá en el 2001 las Torres Gemelas caen. El sueño americano, el país de las libertades, de la seguridad, de pronto se ve amenazado en el centro mismo de su corazón. Ese mismo espíritu de incertidumbre o ambiente de inseguridad continuó después cuando el Estado Islámico, tú veías vídeos en YouTube donde a muchos cristianos les cortaban la cabeza en vivo. Ese espíritu de temor continuó después
con el establecimiento en prácticamente todos los países de Occidente de la famosa ideología de género, esa doctrina impositiva y totalitaria que pretende abolir la cultura judio-cristiana y la familia, entre otras cosas. Y esta primera generación del nuevo milenio, el 2020, se cierra con otro ambiente de incertidumbre, con la famosa pandemia que asola toda la humanidad. Es increíble. Cambios absolutamente drásticos y radicales en la primera generación del milenio. Por eso, ahora denominamos a la primera generación del milenio la generación bisagra, porque cierra una etapa y abre otra etapa completamente distinta. Entonces, evidentemente, estamos en los últimos tiempos. Eso supongo que todos lo tenemos más que claro. Alguien me decía el otro día, bueno, pero es que los apóstoles ya decían que estaban también en los últimos tiempos. Digo, claro, y es que los apóstoles también estaban en los últimos tiempos. La cuenta atrás de los últimos tiempos comenzó en Hechos, cuando la Iglesia es instituida, por cierto, comenzando desde las casas, como ahora nos están obligando a tener la Iglesia en las casas. Entonces, los últimos tiempos comenzaron cuando la Iglesia inicia su andadura en el libro de Hechos, y el versículo central de Hechos, que es 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, de manera que es a partir de Hechos y del establecimiento de la andadura de la Iglesia, donde el Espíritu Santo pasa a morar de forma permanente, empoderando la vida de los primeros cristianos. Es ahí cuando comienzan los últimos tiempos. Porque la gran comisión es que el Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Cuando el Evangelio comienza a ser predicado en el libro de los Hechos, ahí comienza la cuenta atrás de los últimos tiempos. Y ahora estamos escribiendo literalmente el último capítulo de los últimos tiempos. Y tenemos que estar preparados, ¿no? Dice Gálatas 4:4. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Qué circunstancias se dieron que favorecieron el cumplimiento del tiempo idóneo para que el Señor viniera por primera vez? Bueno, Dios utilizó el Imperio Romano. Fíjate, el propio imperio que después asoló el cristianismo fue utilizado por Dios, porque el Imperio Romano, cuando conquistan todo el mundo conocido y le ponen al mar que había en medio Mediterráneo, en medio de la tierra, se pensaban que después de un pequeño cabo que había ahí en una de las provincias conquistadas, Hispania, ¿no?, le pusieron el nombre de Finisterre, en La Coruña, ¿no?, porque pensaban que después de ahí ya no había más tierra. Cuando los romanos hicieron eso, los romanos establecieron una infraestructura que permitió el avance del Evangelio como en ninguna otra época de la historia. Establecieron los romanos una red viaria de calzadas, de puentes, de acueductos, que permitían ir de una ciudad a otra en un tiempo absolutamente récord. Los romanos y el Imperio Romano unificó una misma lengua para todo el imperio, con lo cual era muy fácil comunicarse en cualquier parte del Imperio Romano, favoreciendo así la rápida propagación del Evangelio. El Imperio Romano propició una red portuaria de puertos y de naves comerciales que favorecían el ir de un país a otro en un tiempo récord, favoreciendo así el rapidísimo avance del Evangelio. Es decir, el cumplimiento del tiempo, o en el cumplimiento del tiempo venido el mismo, Dios utilizó la infraestructura del Imperio Romano para propagar el Evangelio como nunca antes en la historia. Y ahora, el cumplimiento del tiempo para la segunda venida del Señor, también Dios está utilizando lo que tenemos. Hoy en día la Iglesia, la misma que comenzó con los pescadores y sus redes, hoy en día la Iglesia sigue también con los nuevos pescadores, pero con las modernas redes, las sociales. Las redes sociales hoy están permitiendo y están siendo más santificadas que nunca, porque ahora muchísimos líderes, pastores están predicando, enviando mensajes. Nunca las redes sociales estuvieron tan saturadas de mensajes que de un segundo al otro pueden transmitirse literalmente a la otra parte del mundo. Es decir, el Evangelio probablemente esté siendo predicado como en ninguna otra época de la historia, ¿no? Y sabemos que cuando esto ocurra es una clarísima señal de que se acerca
el final. Ahora, acabamos de pasar la cuarentena, llevamos 50 y pico días, y es interesante porque el número 40 en la Biblia es muy simbólico y muy interesante, ¿no? Es decir, 40 días son los que pasó Moisés, por ejemplo, en el desierto, donde aprendió mansedumbre, donde Dios le reveló muchísimas cosas, ¿verdad? 40 días es el tiempo también que duró el diluvio, donde después de esos 40 días de diluvio vino una nueva época para la humanidad. Moisés también, con las tablas de la ley, por cierto, estuvo 40 días en el monte Sinaí. Cuando Moisés bajó, ¿verdad? Cuando Moisés bajó, traía las tablas de la ley, se inauguró una nueva época, la época efectivamente de la ley y de todo el proceso y del sistema sacrificial del tabernáculo. Después de cada periodo de 40 días o 40 años, venía como que una nueva dispensación sobre la tierra. El propio Jesús pasó 40 días en el desierto y esta fue la preparación para luego comenzar el llamado para el que el Padre le había enviado, su ministerio público, ¿no? Acabamos de pasar la cuarentena. ¿Qué tendrá Dios con todo esto? ¿Qué querrá Dios? Porque todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a la palabra de Dios son llamados, porque Dios se sirve y utiliza todas las circunstancias para intervenir en el mundo, para ir preparando el terreno, ¿verdad? Dante Gebel tiene una predicación que se titula Nadie es ateo bajo fuego enemigo. Y es que es verdad. Cuando las circunstancias son difíciles, cuando el futuro se nos vuelve incierto, cuando el horizonte se presenta como muy negro, no miramos horizontalmente, sino que miramos verticalmente y elevamos la mirada hacia Dios, porque de pronto igual existe y nos puede librar de todo esto. Los periodos de crisis, los periodos de prueba han sido históricamente utilizados por Dios para traer grandes avivamientos. El único pueblo que crece bajo presión y opresión es el pueblo cristiano. Y tenemos que estar preparados, amigos. Dios está preparando el terreno, viene una cosecha porque las personas van a tener necesidad de escuchar acerca de la verdad, de escuchar acerca de la esperanza, y por eso tenemos que estar listos. De forma que primero tenemos que ser atalayas, entendidos en los tiempos, y después veníamos diciendo que tenemos que ser agricultores. Claro que sí, portadores de la semilla divina. Hay un versículo ahí en Ageo, voy a leer aquí en la Nueva Versión Internacional, Ageo 2, verso 19. Mirad qué interesante. Ahora les doy una promesa, cuando la semilla aún está en el granero. Todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. Una palabra bien interesante. Ahora les doy una promesa cuando la semilla está aún en el granero. El granero, todos sabemos que es el lugar donde se almacena el grano, que fue cosechado, sembrado, segado, y se almacena para tener provisión. Pero también el granero es donde se almacena la semilla, y aquí no está hablando del grano, está hablando de la semilla, cuando la semilla aún está en el granero, porque pronto va a tener que ser sembrada, pero aún está en el granero. Dios está preparando el terreno para que el granero, que es la Iglesia Universal de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, esté lista, porque esa semilla, cuando la tierra sea preparada, y lo está siendo, y ya casi que lo está, esa semilla va a tener que ser repartida por esa tierra removida. Y sabes quién la va a tener que repartir, ¿verdad? Tú y yo, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, porque tú y yo somos las manos, los brazos, la cabeza, el cuerpo de Cristo, y Él se va a servir de nosotros. Ahora,
Cuando la semilla aún está en el granero lista para cuando el terreno siga removiéndose y Dios lo está removiendo, empezar a sembrar la semilla, porque todavía no han cosechado sus granos, ni las vides dieron su fruto, todavía no. Pero está pronto el tiempo es inminente. Esto de la pandemia está removiendo la tierra, está creando mucha inseguridad en lo terrenal, está creando una apertura hacia lo espiritual. Se está generando lamentablemente una crisis económica que va a venir pegando duro y fuerte, pero que va a provocar que muchas personas también se vuelvan a Dios, clamando al único que puede ayudarles y al único que puede apoyarles. Y tú y yo somos los portadores de la semilla divina para traer a este mundo una paz que no tiene, para traer a este mundo una esperanza que el mundo no puede dar, y para traer a este mundo a Jesucristo, que es el único camino, la única verdad y la única vida. Entonces somos portadores de la semilla divina para producir el dulce fruto del Espíritu Santo y repartir amor donde hay odio, paz donde hay guerra, gozo donde hay incertidumbre y todos los frutos, o todo el fruto, mejor dicho, del Espíritu Santo. Y tenemos que estar preparados, hermanos. Por eso la Iglesia va a jugar un papel preponderante y tenemos que estar preparados. Dios ha sacado la Iglesia de los templos, porque a Dios no lo podemos encajonar ni arrinconar. Dios no es un ídolo que se adora los domingos en el culto. No, Dios es nuestro Padre con el que tenemos que convivir cada día. Entonces Dios está cambiando paradigmas y nos está preparando para que seamos agricultores y portadores de la semilla divina. Romanos 13, el versículo que antes mencionábamos. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque llega el tiempo de la Iglesia, llega el tiempo donde hay que demostrar la autenticidad de nuestro cristianismo, llega el tiempo donde la verdad, la ética y la palabra que tanto hemos predicado, ahora tenemos que creerla, ahora tenemos que vivirla y ahora tenemos que saber transmitirla. Hay un versículo también, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 4, es la historia de Eliseo y la viuda que acude a él en necesidad. Es un versículo que a María del Mar y a mí, por cierto, muchos saludos y un fortísimo abrazo virtual de parte de María del Mar. Ella también quiere mucho a la Iglesia, ambos agradecemos el apoyo. La Iglesia participa en todo el ministerio que nosotros llevamos adelante y si podemos llevarlo adelante es por personas e iglesias como vosotros que sois sensibles para apoyar nuestro ministerio. Bien. Con María del Mar leíamos el texto de Segunda de Reyes, porque claro, llegó un momento al empezar la pandemia que yo creo que todos nos sentimos un poco recluidos y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nuestra agenda con todos los viajes de pronto se cayó, ya no podemos ir, no podemos predicar, no podemos, y nos quedamos un poquitito, y de repente de buena mañana, en este sillón, el santificado, yo me encuentro con mi cafecito leyendo la palabra y el Señor me guía ahí a Segunda de Reyes y leo la historia de la viuda que acude a Eliseo en necesidad. Y entonces Eliseo le lanza una pregunta, que es para todos nosotros. Eliseo le pregunta a la viuda, ¿qué tienes en casa? Y la viuda le responde, bueno, un poco de aceite. Manda llamar a todos tus vecinos y que traigan vasijas vacías, no pocas. Y cuando le fueron traídas las vasijas vacías, la viuda las llenó y no le faltó el aceite, porque poco en las manos de Dios es siempre mucho. Entonces, las matemáticas divinas son distintas a las matemáticas naturales, ¿no? Las matemáticas divinas, cuanto más das, más recibes. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tenéis como iglesia? ¿Un poquitito de aceite? Bueno, cuando dice Eliseo, llamad a vuestros vecinos, llamad a vuestro círculo de influencia, a vuestras amistades, a vuestro círculo de alrededor, porque va a haber mucha necesidad. Va a haber personas que van a acudir a nosotros con la vasija vacía
Y nosotros que somos los portadores de la semilla divina, vamos a tener que sembrar en ellos, vamos a tener que llenar sus vasijas. ¿Qué tienes en casa? Y ahora la Iglesia, de alguna forma, está en casa. Es una pregunta legítima para todos nosotros y tenemos que estar preparados porque la semilla divina tiene que ser repartida. Y cuando cese la necesidad, o cuando cesó la necesidad, cesó el aceite. Claro, porque ese es el principio de la renovación. Recibimos para dar, recibimos para dar. Por eso el mar muerto está muerto, porque recibe aporte de agua de muchos ríos, pero no da, no suelta y se estanca. Por eso en la vida cristiana, como creyentes y como iglesia, tenemos que recibir de parte de Dios y tenemos que dar de parte de Dios. Y eso es lo que Él va a demandar. Porque va a haber, hermanos, personas con la vasija absolutamente vacía, que tú y yo tenemos que aprender, sin duda, a llenar. Por eso decimos que Dios está preparando el terreno. Dios está preparando a su iglesia. Dios nos está convirtiendo en atalayas que sepamos discernir los tiempos que vienen por delante y que por tanto seamos capaces de prepararnos, porque si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es el tiempo de la iglesia. La pandemia que cierra la primera generación bisagra del nuevo milenio nos va a traer un nuevo escenario mundial de crisis, de personas angustiadas, de personas que no van a tener un bocado que llevarse a la boca, y no solo hay que predicar la palabra, también hay que llenar el estómago de los necesitados. La obra social en la iglesia va a ser clave y preponderante en estos tiempos. Tenemos que tener conciencia de alistarnos, porque viene la batalla, viene la labor. La semilla aún está en el granero, pero pronto va a tener que ser repartida. Y evidentemente tenemos que estar preparados. Por eso este tiempo de reflexión en casa, creo que Dios nos habla también a nivel interior, de que hay que buscarlo más a Él, de que tenemos que estar más cerca de su presencia, de que antes que nada Dios es nuestro Padre. Nosotros, antes que profesionales o incluso pastores, líderes o esposos, somos hijos de Dios, y es en la intimidad con el Padre donde podemos recibir el aceite divino de su presencia para poder repartir a otros. Y tenemos que ser muy conscientes que en estos complicados tiempos que vienen por delante, Dios va a utilizar a su iglesia y tenemos que estar preparados. Tenemos que acudir a la palabra cada día, tenemos que recibir de la palabra cada día el aliento y el aceite necesario. Ahí está el kairos de Dios, ahí podemos mirar más allá de las circunstancias presentes y recibir esa fortaleza. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Eso es lo que somos tú y yo, prisioneros de esperanza, portadores de una semilla y de un mensaje divino que tenemos que aprender a repartir de otros. Pero primero tenemos que comer nosotros de la palabra, porque si nuestro cántaro está vacío, ¿cómo daremos de beber a otros? Jeremías 15, 16. Fueron halladas de mí tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Hay que comer la palabra, hermanos, para que los nutrientes divinos alimenten nuestro sistema espiritual y podamos producir el fruto del Espíritu Santo que tantas personas necesitan. Por eso es el tiempo de cada uno de nosotros, el tiempo de la iglesia. Hay una promesa, ya vamos terminando, que tanto en Zacarías como en el libro de Ageo, los dos textos que hemos leído, Zacarías 9 y Ageo 2, ambos versículos finalizan con una promesa de esperanza para todos nosotros, ¿no? Zacarías 9:12 dice, en la parte final, os aseguro que os restauraré el doble. Y Ageo 2, en la parte final, dice, sin embargo, yo os voy a bendecir. Es decir, aunque las circunstancias sean complicadas, aunque venga una crisis muy fuerte, aunque la higuera no florezca ni las vides, ¿verdad? Con todo yo me alegraré y me gozaré en el Señor, porque Él nos va a bendecir. Vienen tiempos
dolorosamente bendecidos. Porque vamos a ver situaciones complicadas, claro que sí, pero nosotros estamos en el Señor, no mirando las circunstancias presentes, el cronos, sino mirando a Dios, manteniendo la mirada fija en la esperanza, el kairos, el propósito divino que Dios tiene con todo lo que está aconteciendo. Y finalmente el Salmo 126 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá al final trayendo sus gavillas. Y esos que van a tener que sembrar, aún con lágrimas, somos nosotros, pero la promesa es que vamos a segar con regocijo. Irá andando y llorando, claro que sí, porque habrá dificultades, y a veces dificultades de nosotros mismos y nuestras propias limitaciones humanas también, ¿verdad? Pero la promesa también continúa, mas volverá al final trayendo sus gavillas. Las gavillas son las brazadas de espigas de trigo, ¿no? Que se ataban y se recogían por atos. De manera, amados, que en el día de hoy yo quiero animaros a que consideremos los tiempos mirando con esperanza a Dios, autor y consumador de la fe, y que en un mundo donde todo es mentira, vivimos en la época de la posverdad, la información se tergiversa, la verdad se ha fraccionado en 1000 formas de entenderla, uno ya no sabe cuando le cuentan una noticia si es cierta, si no es cierta, y vivimos en un mundo también oscuro. Salmo 43, 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Amados, que el Señor envíe sobre cada uno de vosotros su luz y su verdad, y que aprendamos a acudir al monte santo de Dios para recibir la autoridad y el aceite divino que tendremos que repartir cuando tantas personas en necesidad vengan a nosotros con su vasija vacía. Adelante, amados, estamos en el Señor. Él es nuestra fortaleza. Que Él os bendiga en el día de hoy. Amén.